Me toca hoy, como miembro del aula popular José Luis García Rúa, presentar a José Luis García Rúa. Obviamente no se trata de hacer el elogio de José Luis García Rúa, porque resultaría una cosa como de autoelogio, ¿no? Bueno, hoy presentamos, como decía la prensa, al alma mater, al más sabio, al más... No creo que vaya por ahí la cosa, ¿no? Precisamente la presentación que pensaba hacer es no tanto de su persona, la mayor parte de los que estáis aquí le conocéis, sino un poco de los efectos que José Luis García Rúa tuvo sobre los que organizamos estas aulas, ¿no? Porque eso sería lo que buscamos con estas jornadas, no tanto honrar a su persona, hacer un culto de la personalidad, como transmitir lo que él nos enseñó, transmitir aquel saber, aquel hacer que él tuvo en los años en los que algunos de nosotros nos formamos. ¿Qué es lo que transmitió? Pues yo creo que tres cosas muy simples y con eso le cedo la palabra. Lo transmitió a los que formamos este aula y a muchos de los que conoces desde entonces una voluntad de verdad. Una voluntad de verdad que no nacía tanto de escuchar el discurso de sabios. Su discurso, por eso, no está sobrepresente en estas jornadas, es uno más entre un miembro ayer de Izquierda Socialista, otro el último día de la Izquierda Alternativa. No es buscar la verdad escuchando simplemente al que la posee, sino buscar la verdad a partir del saber común. Él nos enseñó que buscar la verdad es pasear por Gijón, es hacer tertulias, es escuchar conferencias también, pero es un poco salir de esas heladas aguas del cálculo egoísta, salir de ese intimismo, de ese estar encerrados en nuestras casas oyendo la televisión y buscar la verdad entre todos, entre ese saber, entre ese hablar en común que Antonio Machado nos enseñaba en el Juan de Mairena, ¿no? Entonces, esa búsqueda de la verdad yo creo que es lo que está presente Juanjo, en Chema, en Boni, en todos los que han intervenido para hacer posibles estas jornadas y lo que esperamos transmitir y que otros se unan a ese empeño de buscar la verdad como un saber común, como una ruptura del intimismo. José Luis Rúa también nos enseñó o nos aprendió a abrirnos a la belleza, ¿no? Presentándole una vez, me toca alguna vez y me siento muy honrado por ello, presentándole una charla sobre García Lorca, comentaba yo que en mí, cuando le oí, cuando yo era un chavalín de 13 o 14 años, una charla sobre los títeres de Cachiporra, una obra de Federico García Lorca, había cumplido el papel de un ángel de Alberti, que le pedía a Alberti que viniese y que le hiciese el alma navegable, que le abriese el alma a la poesía, a la belleza, abrir el alma un poco contra esos ídolos, contra esa percepción plana de lo real. José Luis, en muchos de nosotros, nos abrió efectivamente el alma a la belleza. Por eso en estas jornadas del aula José Luis García Rúa hay un tiempo para el teatro de la máscara, para escuchar la palabra poética, esa palabra donde lo bello, en este caso, se va a acercar a lo terrible, los que vengáis a escuchar al demonio por las orejas, que lo hace. Y en tercer y último lugar, y con eso terminaría la presentación, si nos abre a la verdad, o nos abrió a la verdad la palabra de José Luis García Rúa, si nos abrió el alma a la belleza, nos hizo el alma un poquillo más navegable, también nos la cerró a algunas cosas. Fundamentalmente nos la cerró al cinismo dominante, ¿no? Yo, si tuviese que caracterizar esta sociedad, este Gijón nuestro, y este tiempo de elecciones que se nos avecina, lo calificaría como tiempo de cinismo en el que unos ganapanes, unos vendedores de falsas esperanzas, unos políticos, nos van a contar que simplemente votándoles, que simplemente con el acto de meter una papeleta en una urna, van a resolverse todos nuestros problemas y unas masas en perdición, la mayoría de nuestros conciudadanos, van a escuchar, van a seguir ese cinismo, van a jalear con esos eslóganes de afeitan el bigote o hablan castellano, esas majaderías, van a seguir ese discurso del cinismo, de aceptar la mentira, de aceptar esos espectáculos realmente delirantes. La palabra de José Luis García Rúa, y durante este año tuve yo alguna oportunidad de comprobar
recordarlo, sirve para que muchos no aceptemos esa instalación en el cinismo, no aceptemos a los ganapanes, a los que se han de alguna forma introducido, aprendido a venderse sus palabras, ¿no? Que no borren, que ese cinismo no borre la memoria de resistencia, es un poco lo que pienso yo que esta conferencia de José Luis García Roa nos debe propiciar. Y en ese sentido le cedo la palabra encantado, esperando que a vosotros también os abra la mente a la verdad, el alma a la belleza, y os la cierre al cinismo, toda esa jauría de ganapanes que por abajo andaban ya, y que por lo menos nos la hagan más distante, más fuerte. Nada más. Gracias a Guillermo por presentar a esta persona que no se reconoce en sus palabras, porque no merezco ni la milésima parte de lo que él ha dicho a mi favor. Pero en fin, todas esas cosas son lo de menos. Lo importante es lo objetivo que pueda salir de una comunicación en la que nos encontremos, y por eso para mí sería importante no tanto ya el hablar lo que tenga que hablar en el tiempo en que lo tenga que hablar, sino que tengamos el tiempo suficiente para conversar entre nosotros, porque eso es lo fundamental. Lo fundamental es que nos comuniquemos, lo fundamental es que veamos nuestras propias contradicciones y tratemos de salvarlas en la medida en que seamos conscientes de las mismas. Bien, el problema o el tema que plantea el Ateneo en el de utopía y anarquismo que me piden que yo desarrolle, trataré de hacerlo lo más objetivo y ameno posible, y por otro lado también trataré, si no corregidme vosotros en todo momento, de que lo que tiene que ser de indagación de la verdad, porque lo que uno cree que es la verdad, pues no se sienta al atacar, digamos, lo que pueden ser las falsas ideas, las posiciones mostrencas, que son siempre suscritas por individuos, pero que no se sientan los individuos, digamos, un poco señalados por el discurso crítico que se puede hacer concretamente, en mi caso, del panorama político. Quiero decir entonces que, bueno, si quizá en términos judiciales se dice odio al delito y compasión al delincuente, o en términos periodísticos se dice odio al gerundio, compasión al gerundense, pues que se sepa que los que puedan estar aludidos por mi discurso lo entiendan como una manera general y sobre todo como un reto o una invitación al diálogo, a la discusión, porque en ningún caso se puede traicionar lo que uno entiende que es su verdadero pensamiento, lo que uno entiende que responde más a la verdad, aún prescindiendo de toda pretensión de adquisición de verdad absoluta y de que toda posición es discutible, por supuesto. Pero en fin, ya Platón con relación a Aristóteles, o mejor dicho, Aristóteles con relación a Platón, había dicho aquello de amicus Plato sed magis amica veritas, amigo Platón, pero más amiga la verdad. En todo caso, este discurso que yo pueda sostener va con la intención de que en la verdad podemos encontrarnos todos. Podemos encontrarnos todos no como un lugar de meta, porque yo personalmente no entiendo que la verdad sea una cosa objetiva que haya que alcanzar, sino un horizonte al que hay que dirigirse, un horizonte escabroso, un horizonte duro, difícil, pero que constituye lo más hermoso que pueda ser definido desde el punto de vista del hombre. Luchar y vivir por la verdad es adquirir para uno mismo la única forma de vida realmente interesante que puede haber. Vidas que no sean las vidas mecánicas, sino que sean las vidas realmente vividas por los individuos
desde posiciones que ellos suscriben plenamente, tanto de cabeza como de corazón. Bien, hablando de utopía, yo quería partir un poco de una frase de los actores del Mayo francés, del Mayo del 68, que decía «Soyez réalistes, demandez l'impossible». Sed realistas, pedid lo imposible. ¿Qué significa esto, qué significaba esto en aquellos hombres que pateaban las calles de París con la esperanza de derrumbar, de derruir la sociedad de consumo, la sociedad del espectáculo? Pues sencillamente sobrepasar esa especie de actitud muy generalizada y sobre todo muy cultivada por el poder, de que lo bueno es cuidarse de uno mismo, lo bueno es cuidarse de sus intereses, lo bueno es no buscarse problemas, etcétera, etcétera. Y desde luego lo bueno es pues no enfrentarte a las situaciones de peligro y aquellas situaciones que el poder pueda deparar. En este sentido, lo imposible es aquello que merece ser demandado, en cuanto que lo imposible es entendido como la negación de lo presente, y por lo tanto esa afirmación de pedir lo imposible es una afirmación radical de negación absoluta del sistema, de lo que hay, de aquello en lo que nosotros nos estamos moviendo. Bien, el hombre ha vivido siempre, no se ha conocido en toda la historia una sociedad ideal. El hombre ha vivido siempre, digamos, en contra de aquellas situaciones en que le fueron poniendo. Y esto daba lugar a que determinados individuos críticos de esas situaciones buscaran una forma de argumentación, una forma de presentación, de una manera de regirse, de conducirse y de relacionarse las personas en la sociedad totalmente contraria a la situación real en la que ellos estaban moviendo. Desde este punto de vista, pues ya en la antigüedad clásica, pues un hombre como Zenón de Escipio, ya en el siglo IV, en el siglo III, pues pintaba una sociedad sin gobierno, pintaba una sociedad sin tribunales, pintaba una sociedad sin estructuras matrimoniales, donde el amor era libre, donde los hombres corrían como rebaños de libertad, donde no existía diferencia entre hombres y mujeres. Esto ocurría pues eso, hacia el año 280 antes de Cristo. Por lo tanto, antes que él incluso, y desde otro punto de vista, Talio de Calcedonia o Platón, por ejemplo, en su República, pues también imaginaba una forma de conducirse totalmente opuesta a aquella en la que vivían los ciudadanos atenienses de entonces. Platón era un hombre con un interés político fundamental, pero se negó siempre a participar en la política real. Nunca participó absolutamente ni como arconte, ni representando a ninguna clase de institución de Atenas, y era un hombre totalmente enfrentado a la democracia. Era un hombre que decía que no podía ser bueno un régimen, la democracia ateniense, que había matado al mejor hombre del mundo, que era Sócrates. Y aunque él cambió después parcialmente en algunas obras como El Político o Las Leyes, sin embargo, mejoró un poco su concepto de democracia, pero no la cambió fundamentalmente. Siempre llegó a decir, en el mejor de los casos, que la democracia era el mejor de los regímenes malos y el peor de los buenos. Ese fue el juicio más benévolo que Platón hizo al régimen democrático. Bien, pues él en la República parte de una crítica sobre todo de la propiedad. La propiedad es el mal fundamental
la propiedad es la que transforma las mentalidades de los hombres, la propiedad es la que crea intereses bastardos que enfrentan y dividen a la clase, a los humanos. Por lo tanto, la propiedad ni siquiera de mujeres, ni siquiera de hijos, ni siquiera de cosas, no es buena. En este sentido, él en la República hace da al mundo posterior una idea no tanto de un régimen ideal suscribible que nosotros pudiéramos suscribir ahora o en todo momento, pero sí hace una crítica muy fundada de la sociedad en la que vive, y sobre todo parte de un análisis real en cuanto que dice que en todo Estado hay siempre dos estados inconciliables, que son el estado de los ricos y el estado de los pobres. Bien, desde ese punto de vista, la utopía, la intención de imaginarse una situación social que no tuviera los males, los vicios que los hombres vinieron viviendo, de hecho, a lo largo de toda la historia, constituye lo que se puede decir, como decía Martin Buber, la imagen del deseo, es decir, el fundamental deseo de cambio. Naturalmente que a lo largo de la historia estas utopías se fueron presentando de manera diferente, en cuanto que no es fácil en unos regímenes de poder, y los regímenes de poder de una manera o de otra fueron todos los regímenes existentes hasta la actualidad, no es fácil que uno pueda hablar con sinceridad. Sócrates sí habló con sinceridad, le costó la vida, y algunos otros le imitaron también en este camino, tuvieron un fin más o menos parecido, si no fue la vida, fue la cárcel. Manifestar la verdad o lo que uno piensa de verdad de una forma sincera cuesta siempre. Y entonces los hombres han buscado una forma de decir lo que querían utilizando, digamos, instrumentos indirectos, ¿no? De manera que la propia palabra utopía, inventada por Tomás Moro en el siglo XVI, remite a eso. Utopía quiere decir en griego utopos, en ninguna parte, en ningún sitio. Y entonces, imaginando una especie de conversación con uno de los hombres que acompañaron a Américo Vespuccio en la conquista de América, dice que conoció una forma de vivir y tal, y relata la forma de vivir. No dice dónde fue, porque no existe en ninguna parte, pero lo que hace es un poco darle la vuelta a la sociedad en la que él vive y presentar una especie de negativo de la sociedad en la que vive. Como él lo presenta como una novela utópica, como un género literario, pues no era atacable directamente. Digo, atacable muy directamente. Sabemos que Enrique VIII acabó decapitando a Tomás Moro, por lo tanto a la larga sí le costó la vida. Pero no solamente por haber escrito la utopía, sino por haber escrito la utopía a la vez que por haber mantenido una determinada posición política frente al rey. Bien, por lo tanto, un deseo de imaginar una forma de conducirse los hombres, de relacionarse los hombres, que sea justamente la opuesta a aquella en la que los hombres vienen viviendo. Y este tipo de utopías recorre, desde luego, todo el siglo XVI, parcialmente el siglo XVII. La utopía de Tomás Moro y la utopía de Campanella, por ejemplo, se mueven todavía en este terreno de género literario, una novela utópica, donde se habla de cómo sería posible relacionarse, y naturalmente los lectores de estas novelas, como se cultivan sentimientos de carácter universal que llegan al fondo del corazón de los hombres, entre líneas se adhiere a aquello que leen, aunque no les sirve para adoptar una actitud, digamos, de acción frente al sistema en el que se están moviendo. Bien, desde este punto de vista, esta novela es una novela de ensoñación.
Pero vamos a ver primeramente si el propio discurso utópico pudiera tener entonces una racionalidad determinada. El discurso utópico es negado por parte, como dijimos al empezar, de los realistas, de aquellos que dicen que las cosas son como son y que no se pueden cambiar y por lo tanto que debemos aceptar lo que hay. Y todo otro discurso lo pone en el terreno escatológico. El terreno escatológico es pues un poco el mundo en el que los hombres de la Edad Media entendían que puesto que la vida real y corriente en la que vivimos es muy mala, se puede compensar con un cielo que alcanzaremos un día y que culminará y satisfará por nuestras propias ansias de felicidad. Esto es propio del cristianismo, pero anterior al cristianismo también la creencia de las islas afortunadas, por ejemplo, para los griegos antiguos, era también un poco la descripción de esta especie de paraíso post-mortem. Bien, eso es la escatología. Entonces, los críticos del discurso utópico piensan que el discurso utópico es traer a las islas aventuradas a este mundo. Y por lo tanto, si es un sueño lo de las islas aventuradas, más sueño todavía es pretender traerlas a este mundo real en el que vivimos. Descalifican de esta manera el discurso utópico. Son, por lo tanto, sueños quiliásticos. Los mejores de estos críticos dicen que el discurso utópico es en sí mismo racional, porque no pide cosas, ni cosas malas, ni cosas realmente que no pudieran idealmente ser realizables, pero dicen que el discurso utópico es irracional en la pretensión de realización del propio discurso utópico. Frente a estos hay otros intelectuales que piensan que el discurso utópico es un discurso no solamente posible, racional y aceptable, sino un discurso necesario. Mannheim, por ejemplo, dice que sin el discurso utópico la humanidad entraría en un proceso de cosificación, es decir, se detendría propiamente en lo que significaría la evolución de la humanidad. Bloch, Ernst Bloch, en otro libro importante, El principio Esperanza, dice que el discurso utópico es el adelanto de la articulación del reino de la libertad. Por lo tanto, ahí tenemos ya un poco más prefigurado lo que viene a ser ya la pretensión utópica hacia el mundo moderno. La anticipación del reino de la libertad supone que las sociedades en las que nos movemos no son sociedades de libertad, son sociedades de coacción, son sociedades de imposición de poder. Marcuse va más allá todavía, dice que el discurso utópico, él tiene un libro, El final de la utopía, donde trata todas estas cosas, y Marcuse afirma en esto que la pretensión del discurso utópico no solamente debe ser una cuestión intelectual, sino una cuestión práctica, una cuestión de realización práctica, y que ese discurso, tanto en lo teórico como en lo práctico, debe tener un carácter total y absoluto, en el sentido de que no puede de ninguna manera hacer ninguna clase de concesión al sistema. El sistema, dice, tiene capacidad para absorber toda clase de contradicciones, lo ha venido haciendo así a lo largo de toda la historia. Luego no puede partirse de ninguna manera del sistema, hay que partir justamente de la utopía, es de la negación total del sistema. Y esa negación total del sistema debe de plantearse tanto en lo teórico como en lo práctico. Hay un momento interesante en la evolución del concepto de utopía, que es en el siglo XVII. El siglo XVII da paso al régimen de las monarquías absolutas, frente al régimen del Principado del siglo XVI. En el siglo XVII tenemos, por ejemplo, la figura de Hobbes, que es el que, digamos, sienta un poco la idea del Estado para la modernidad, para el futuro, y un poco en este orden de ideas anda también un bien pensante llamado Francis Bacon,
que escribe una utopía titulada La Atlántida, y en esa utopía tiene interés el hecho de que para él lo importante es la multiplicación de las producciones, la multiplicación de la riqueza. La multiplicación de la riqueza para poder proceder a una distribución más generalizada. Digo que tiene interés esto porque mientras que la utopía de Tomás Moro, la utopía de Campanella, eran utopías que no hablaban de la necesidad de la multiplicación de la producción, concretamente, Tomás Moro dice que en la utopía, en ese lugar que no existe, se trabajaban 6 horas y que con el trabajo de 6 horas diarias por parte de todos era absolutamente suficiente para cubrir todas las necesidades. Campanella va más allá. Campanella dice que con 4 horas de trabajo que hicieran todos los ciudadanos habría riqueza suficiente para repartir con justicia a todos. Pues bien, Francis Bacon no propone, digamos, una distribución conmutativa de este tipo, sino que anda más bien en el sentido de la distributividad en oposición a lo conmutativo, y dice que entonces para hacer justicia y acabar con las miserias de los hombres, lo que hay es que multiplicar la riqueza. De manera que es el primer hombre que da un discurso claramente tecnológico en la historia. Bueno, esto es importante porque aquí, en este tipo de utopías, se ofrece una posibilidad de cambio de la situación, de mejoramiento de la situación de los hombres por la multiplicación de la riqueza. Y más importante que esto quizá, el hecho de que D'Alembert, por ejemplo, cuando hace la enciclopedia, en el prólogo lo dedica precisamente a Francis Bacon. Es decir, que los propios enciclopedistas, los hombres, los franceses del 18, estaban ciertamente muy influidos por la filosofía inglesa, por el pensamiento inglés. El pensamiento de Newton pesa mucho en Voltaire, el pensamiento de Locke pesa mucho en Montesquieu, por ejemplo. Hay una fuerte influencia del pensamiento inglés, y hace que en la misma Francia se hiciera una especie de bifurcación del pensamiento. Aquellos que siguieron un tipo de pensamiento creyendo que la humanidad podría mejorarse multiplicando la riqueza, es decir, por lo tanto, con base en la tecnología, cambiando los medios de producción, etc. Y otra línea de pensamiento que pensaba que los males de la humanidad se corregían con una transformación cualitativa de la forma estructural de la propia sociedad, y simplemente repartiendo con justicia lo que hay. Bien, digo que esto es importante porque de aquí concretamente pues vamos a tener dos corrientes: la corriente multiplicadora de la riqueza y la corriente que pone su acento en la justa distribución de lo que hay. Y es importante porque hoy día, cuando hablamos del agujero de ozono, cuando hablamos del recalentamiento de la Tierra, cuando hablamos del envenenamiento de la atmósfera, de todas estas cosas, estamos hablando de los efectos de la transformación tecnológica en el medio ambiente. Y parece que esto puede tener efectos realmente trascendentales para la vida de la humanidad, y esto justamente viene desde una posición que empieza reivindicando las aplicaciones tecnológicas, los inventos, la multiplicación de la riqueza, en una palabra, el desarrollismo. El desarrollismo frente a otra que de lo que habla realmente es de que se implante la justicia con una distribución correcta de lo que existe. Y entonces aquí mismo, por ejemplo, entre la posición de D'Alembert, que es un poco la que favorece o acoge la actitud de Francis Bacon, y la de Diderot, la del último Diderot sobre todo, se ve cómo aparecen dos posiciones: una la que será claramente la posición capitalista desarrollista, y otra la que será la posición liberadora de una nueva distribución. Dentro de esta hay una bifurcación también. Es cierto
que la corriente marxista se adhiere más al desarrollismo que la corriente anarquista, que se adhiere más a una distribución justa de lo que hay. Pero quiero decir que esto, como puntos de reflexión, es importante tenerlos en cuenta para ver los efectos que históricamente ha producido una cosa y otra. Bien, el discurso utópico se mantiene todavía en el siglo XVIII, es un siglo frontera, por decirlo así. El propio Diderot sería, digamos, una línea un poco divisoria entre la concepción de un tipo de utopía y otro tipo de utopía, porque los hombres que van a dar lugar a la Revolución Francesa, y entre otros hay un abate Morelly que escribe el Código de la Naturaleza, y este Código de la Naturaleza ya es claramente una anticipación de una transformación radical de lo que hay. Es la afirmación de la negación total de la propiedad privada, la afirmación de la necesidad de la libertad absoluta. Hay otras utopías anteriores que se mueven también, son valorables, por ejemplo, en cuanto que ponen el acento en la libertad. Rabelais, por ejemplo, hablando, escribiendo la Gargantúa, nos da una imagen de que, una imagen muy moderna además, el tratado de la servidumbre voluntaria, el Gargantúa de Rabelais y el tratado de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie, son, digamos, instrumentos de discurso que ponen justamente el acento en la necesidad de la libertad. Y en este, concretamente, de la Boétie, se afirma que el hombre, de alguna manera, es esclavo porque lo quiere, porque entiende que para conseguir la libertad no hay nada más que desearla, pero desearla no con la boca, desearla con el corazón y desearla de verdad. Es decir, un poco que pudiera poner en peligro su propia vida y su propia existencia a cambio de la libertad, o que no querría ninguna clase de existencia que no comportara consigo la libertad. Naturalmente, aquí juegan para el hombre factores que no están en la mano del hombre, o por lo menos son fuerzas que pueden superarle en un momento determinado. El instinto de conservación, pongamos por caso. Cuando en la ocupación francesa por los alemanes en Burdeos se hace una huelga general, los alemanes instalan un patíbulo en la plaza y llaman a un determinado núcleo o grupo de gente y empiezan a preguntar a uno si va a trabajar o no. Él dice que no va a trabajar, y entonces te cuelgan simplemente y ya está. Pasan al siguiente y tú vas a trabajar hasta que, claro, el sexto o el séptimo dice sí, voy a trabajar. Naturalmente, aquello en lo que si pudiéramos hacer un esfuerzo de imaginación y pensar que todos aquellos que habían sido convocados habrían admitido la posibilidad de ser ahorcados antes de hacer el trabajo, evidentemente habrían ganado. Es muy fácil, por lo menos, muy verosímil que hubieran ganado la huelga. Con esto quiere decir que, traducido a la vida de la actualidad, a la vida corriente, muchas de las cosas que nos ocurren precisamente porque esa servidumbre la tenemos metida dentro de nosotros mismos. Es decir, que no tenemos la fuerza suficiente para defender nuestra propia libertad, y entonces inventamos una serie de formas, de instrumentos, de procedimientos para engañarnos a nosotros mismos y darnos la razón en el mantenimiento de esa pervivencia. En la seguridad, claro, de que los poderosos, en cuanto vieran que el procedimiento de la fuerza constreyendo la libertad ponía en peligro su propia existencia, cambiarían ellos mismos la situación. Bien, todo este discurso que se transforma de esta manera llega a un hombre del siglo XVIII, también un inglés, William Godwin, que escribe un tratado de la justicia política,
y realmente podemos entenderlo como el precursor verdadero del anarquismo. Es el autor moderno que, recogiendo la tradición utópica, por primera vez niega el poder en toda su esencialidad y con todos los pronunciamientos. De manera que el gobierno pretende establecerse para el bien de los demás y para la seguridad de los demás. Esa es una trampa, dice Godwin, que lo que está encubriendo es que se ha constituido un sistema de opresión generalizada que no tiene posibilidad de contestación por parte de los ciudadanos. De manera que el ideal es la supresión de toda clase de poder, de toda clase de gobierno, y para esto es necesario. Él era un hombre pacifista, era un hombre que no amaba la violencia y proponía sobre todo la forma de educación como la manera de llegar a esa nueva situación. Dejando esto entre paréntesis, hay el discurso utópico propiamente dicho sigue cultivándose a lo largo del siglo XIX. Tenemos hombres como de Jacques, que escribe el Humanisperio, hombres como Hertzka, que escribe La Tierra Libre, Freiland, o William Morris, quizá el más significativo, que escribe News from Nowhere, noticias de ninguna parte, y donde el ideal es que no haya poderosos, que los hombres tengan un trabajo digno todos, que todos tengan una casa decente y que sobre todo tengan tiempo para la recreación tanto corporal como intelectual. Es interesante desde este punto de vista el tener en cuenta la utopía que nos va llegando más cerca cada vez que la tecnología nos va atenazando de manera más efectiva y contundente, que es la utopía un poco futurista, la utopía que empieza con Verne, con Julio Verne y con Wells, y que empieza siendo una simple novela futurista que, proyectando la imaginación, trata de ver las conclusiones a las que pueden llevar esos cambios tecnológicos, y que en principio parece que muestra una actitud optimista en las posibilidades que esta tecnología pueda aportar, los beneficios que esta tecnología puede aportar a la humanidad. Curiosamente, tanto la última parte de la obra de Verne como la obra de Wells es una obra fundamentalmente pesimista. Es decir, para ellos la tecnología no iba a nada más que la destrucción de la humanidad y, por lo tanto, es un material que tenemos que tratar con el sumo cuidado para que esto no se convierta realmente en una especie de punto final. Y ya como últimas podríamos citar dos que todos conocemos y que todos hemos leído y seguimos leyendo, que son El mundo feliz de Huxley y 1984, por ejemplo, de Orwell, o La rebelión en la granja, que pueden encuadrarse también en este tipo de diseño, de dibujo futuro de las relaciones entre los hombres, de los sistemas políticos. Y yo pondría la atención, ya para dejar la cuestión puramente histórica y entrar en la cuestión del anarquismo, pondría la atención en el hecho de que cuando Huxley escribe El mundo feliz, lo hace en 1931, y él manifiesta que es el mundo que él cree que existirá dentro de 600 años, es decir, para 600 años después de 1931. Pues bien, muchos, leyendo, los que hayan leído El mundo feliz, habrán visto que muchas de las cosas, la clonación de la oveja Dolly y todas esas cosas que van apareciendo ahora por todos los sitios, están presentes en la novela de Aldous Huxley.
Lo que quiere decir entonces que el mundo corre mucho más de lo que uno cree. Es decir, que la evolución de la tecnología tiene un ritmo de crecimiento realmente peligroso, que puede escaparse de la mano a los humanos y que los ciudadanos de a pie estarían cada vez más necesitados de ser conscientes de estos peligros para prevenirse frente a ellos. El mundo que dibuja Orwell, por ejemplo, en 1984, es un dibujo, digamos, aterrador, que allí está revestido un poco del cientificismo y de la bondad del gran hermano, y parece que es un sistema totalitario el que lo acoge. Pero nosotros que decimos o dicen que vivimos en una democracia y que paseamos por las calles que están con las cámaras que observan a los ciudadanos y que entramos en cualquier establecimiento y también somos observados desde que entramos hasta que salimos, es decir, que tenemos absolutamente todo controlado, que tenemos los teléfonos controlados y que nos vigilan desde todos los sitios, podemos ver también que hay esta versión democrática, entre comillas, del gran hermano y de esa situación. Bien, habría que, no se puede dejar sin hablar del llamado socialismo utópico. La palabra quizá es de Carlos Marx, y podríamos ver si tiene razón de ser justa o no, o en qué medida tiene razón de ser justa. Que hablamos entonces de hombres como Saint-Simon, hombres como Fourier, como Cabet, por ejemplo. Los llamados socialistas utópicos o socialistas franceses. De ellos, por ejemplo, pues un hombre que hablaba en principio de una colaboración del capitalismo con el proletariado frente a la aristocracia, la Saint-Simon, va corrigiendo cada vez más su posición, pero tiene de importante para nosotros una cosa, y es que para él la política estaba de más. La política, él decía concretamente, si se murieran todos los políticos de una nación, al día siguiente no pasaba nada, la nación seguiría obrando como si tal cosa. En cambio, si se murieran pues una docena o unas docenas de hombres científicos y de hombres que trabajaran en la industria, entonces sí la nación sufriría grandes descalabros. Con ello hablaba de una especie de congreso de productores donde estarían encuadrados los unos y los otros, quiere decir patrones. Él habla, no claro, del capitalismo actual, ni siquiera del capitalismo en sentido francés, sino del capitán de industria, ni del capitalismo inglés, sino del capitán de industria francés, que era una especie de obrero que trabajaba junto con sus obreros, y esta es la imagen que del capitalismo tiene Saint-Simon, aunque no responda a la realidad. Lo más interesante es que para él la política es algo absolutamente innecesario, no solamente innecesario, sino algo pernicioso, y que hay que dejar de gobernar a las personas para administrar simplemente las cosas. Sustituir la gobernación de las personas por la administración de las cosas es quizá el pensamiento más productivo que Saint-Simon dejó hacia la posteridad. Hay uno entre ellos, que es Ernesto Owen, que quizá fue el más práctico, porque en Escocia, en Ulanar, intentó hacer una especie de cooperativas reales que, ante su fracaso, después le llevó a la formación de las trade unions, de los sindicatos luchadores contra el capitalismo. Fourier, los falansterios de Fourier son también una crítica, representan una crítica a la sociedad presente en la que viven, pero y por eso son calificados de utópicos, porque esa crítica se basa en aspectos parciales de la sociedad
y no atacan las, digamos, el meollo, no ataca la raíz, no ataca el mal profundo de la propia sociedad. Y por lo tanto, su aportación es francamente interesante. Por ejemplo, pues Carlos Marx respetaba, no compartía, pero respetaba al socialismo francés, y él mismo decía que había sido sensimoniano desde niño. Por lo tanto, hay una actitud que puede tenerse como positiva de parte de los socialistas utópicos franceses, y hay otra parte en la que parece que están necesitados de una corrección para ingresar en una crítica más objetiva, más profunda y sobre todo más global de la sociedad, que pueda no solamente llevar a una nueva interpretación de la sociedad, sino a un cambio efectivo de la sociedad. Y por lo tanto, donde la pura teoría tiene que venir necesariamente adherida a la práctica. Y esta es la posición propiamente anarquista. La posición anarquista, ya dijimos que tiene en Godwin, tiene esta especie de antecedente, pero quien en verdad un poco impulsa la idea anarquista hacia el futuro es Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon era hijo de un tonelero, él mismo trabajó con las manos mucho tiempo, lo pasó muy mal, fue un autodidacta y hizo una pequeña obra titulada ¿Qué es la propiedad?, donde por primera vez hacia el futuro proyecta la idea de que la propiedad es un robo. Propriété, c'est le vol. Es un robo y por lo tanto que toda especie de reflexión referida a la sociedad tiene que partir de esta conclusión como el mal fundamental, y que partiendo de ese mal fundamental debe elevarse al análisis de todos los otros aspectos sociales y para buscar una forma o proponer una forma de ordenación que fuera más justa y que fuera más conveniente. Bien, estos pasaron naturalmente por algunos hombres que les antecedieron en esta especie de aventura discursiva, pero la idea de anarquismo existe propiamente con este nombre a partir de Proudhon, a partir de William Godwin y a partir de Proudhon. Proudhon puede leer la definición que da él para el Larousse de la palabra anarquía. En cuanto a la anarquía, su redacción me ha parecido más exacta y mejor. He querido con esta palabra marcar el término extremo del progreso político. La anarquía es, si se me permite la expresión, una forma de gobierno o de constitución en la cual la consciencia pública y privada, formada por el desarrollo de la ciencia y del derecho, es suficiente por sí sola al mantenimiento del orden y la garantía de todas las libertades, y en donde por consiguiente el principio de autoridad, las instituciones de policía, los medios de prevención o represión, el funcionarismo, el impuesto, etc., se encuentran reducidos a su expresión más íntima. Con mayor razón también, donde las formas monárquicas, la alta centralización reemplazadas por las instituciones federativas y las costumbres comunales desaparecerán, cuando la vida política y la existencia doméstica se vean identificadas, cuando por la solución de los problemas económicos los intereses sociales e individuales estén en equilibrio y sean solidarios, será evidente que, habiendo desaparecido toda coacción, estaremos en plena libertad o anarquía. Esta es la definición de anarquía que él da para sí mismo. Él se define a sí mismo como un hombre que al hombre le respeta en cuanto a su condición de hombre y declara que su
Fe política es justamente aquella fe que rechaza toda autoridad, todo Estado y todo gobierno, y que piensa que el hombre puede valerse por sí mismo. Esta es una definición que él da. Si alguien quisiera dar una definición de anarquía, y tendría que partir de la etimología. G, poder, aná, sin poder, por lo tanto, sin poder o contra el poder sería la definición de anarquía. Bueno, pues un precedente antiguo lo encontramos en los cínicos griegos o en los propios estoicos, en algunos aspectos de la doctrina estoica, pero para el mundo moderno es este. Ahora, esta definición, más que una definición, una descripción que hace Proudhon, nos lleva a la conclusión de que no hay una definición de anarquía. No se puede decir que la anarquía, fuera de estos planteamientos globales y fundamentales como es la lucha contra todo poder, no es una doctrina, no es una Weltanschauung, no es una ontología, no tiene una filosofía ni del derecho, ni de la lengua, no es, digamos, un discurso definitivo, es, digamos, una aceptación de una actitud humana profunda, que es la defensa de la libertad, y en todo caso podríamos decir que la anarquía podríamos entenderla como el conjunto de todos los discursos ya sidos o futuros que concurran en esta defensa y en esta búsqueda absoluta de la libertad para los hombres dentro de la sociedad. De manera que esta es todo aquello que constriña la libertad de los hombres es un objetivo a anular por parte del pensamiento anarquista y de la acción anarquista. Y por lo tanto está directamente dirigida a la liberación de los hombres. Por supuesto, la liberación de los hombres comporta un cambio cualitativo de la sociedad en la que estos hombres viven, puesto que las sociedades en las que los hombres viven están determinadas justamente por el poder, y como determinación fundamental es estar bajo los signos del poder. Y el poder siempre es la expresión de una clase dominante. Por lo tanto, hay una diferenciación de clases y se trata de una eliminación de estas clases. Pero cuando se plantea la cuestión, se plantea primero que las clases no tienen solo una forma de dominación, sino que hay una dominación económica, que es importante, hay otra dominación ideológica, hay una dominación política, hay una dominación cultural, es decir, que el poder tiene muchas facetas y que por lo tanto todas esas facetas están un poco contempladas dentro de esta necesidad de anulación por parte del pensamiento anarquista y de la acción anarquista. Bien, esto plantea la cuestión que nos preguntaban los televisivos aquí antes de cuándo acaba el anarquismo, hasta dónde llega o algo por el estilo, y yo le respondí así un poco bruscamente que el anarquismo no acaba nunca y que no acababa nunca porque no tenía una meta fija. Es decir, que el anarquismo se plantea por un lado el cambio cualitativo de la sociedad y la búsqueda de la libertad y por tanto la anulación de todo poder. Pero ya el propio Proudhon, hablando de esta cuestión, se planteaba que incluso después de derrocado los sistemas vigentes de poder, el capitalismo, etcétera, etcétera, no por eso tenía que necesariamente cesar las contradicciones en las relaciones entre los hombres, y por lo tanto que se podían aparecer en la nueva situación, podían aparecer nuevas formas de poder. Y que mientras existiera cualquier clase de forma de poder, hay siempre un reto a ser respondido por todo el que tenga un espíritu realmente libertario.
desde ese punto de vista, entonces, lo fundamental para el anarquismo es la defensa de la libertad. Y en la imagen hay otra cuestión también que se nos plantea ya de momento: ¿qué tipo de metodología plantea el anarquismo en esta lucha contra el poder o los poderes establecidos? Y aquí se plantean dos actitudes que pueden ser perfectamente congeniales: la actitud puramente negativa y la actitud positiva. Algunos han criticado el método utopista porque dicen que hablar de una situación social que se regiría de esta manera, habría asambleas de base que harían esto, habrían otros que harían otra cosa, los ayuntamientos funcionarían así, las empresas funcionarían de otra manera, etcétera, etcétera, que la forma de regirse y de interdistribuirse los productos entre los hombres no se puede prever de antemano, no se puede, digamos, futurizar una situación porque el futuro es absolutamente, digamos, incontrolable. Y por lo tanto que partir de una metodología que se rige por un horizonte de este tipo, pues es en sí misma una teoría falsa, una teoría descaminada. Bien, ahí entonces los que dicen esto proponen que se emplee pura y simplemente el método negativo, es decir, que en el mundo actual existe todo lo que pasó, es decir, que toda la tradición anterior, toda la historia anterior, lo que Sócrates hizo, lo que Pericles hizo también, lo que hizo César, todo lo que hicieron los pueblos que fueron, digamos, un poco los objetos con los que ellos trataron, todo eso está aquí. Y todo lo que pasó está concentrado de esta manera, de manera que no tenemos necesidad de recurrir a la historia, de ir hacia atrás, sino simplemente de plantarnos con un ojo crítico, con un sentido objetivo de la crítica, y ver todo lo que de contradictorio, falso, injusto, miserable, etcétera, hay en este. Por lo tanto, negar la mentira, negar la injusticia, negar todo lo que hay. Y que ese método negativo no presupone que tengamos que digamos, aportar previamente esa otra configuración de carácter de horizonte, con arreglo como horizonte hacia el cual marchamos. Bien, entiende que destruam eta edificado, destruyé y luego edificaré. Es decir, que no plantea la edificación con un programa previo que tenga. Algunos piensan entonces que el planteamiento del programa previo niega de alguna manera la propia actitud, y que por tanto lo que hay que emplear es pura y simplemente el método negativo. Negar siempre todo lo que sea contradictorio, malo, injusto, etcétera, etcétera. Y que esto mismo ya iría llevando a situaciones novedosas. Esto es un método muy razonable, se ve que se puede aceptar razonablemente. Hay otra cuestión también en la valoración de la historia, y es que, bueno, los ingleses dicen que conocer un fenómeno es conocer el nacimiento del fenómeno y el desarrollo del fenómeno. De manera que nosotros conocemos lo que hay aquí por un determinado esfuerzo de abstracción o, en fin, por un análisis crítico de un determinado tipo. Pero realmente conocemos mucho mejor lo que hay aquí, y nos puede servir para esta crítica negativa que ponemos, si conocemos el origen de los problemas y el desarrollo de los problemas. De manera que esto sí da, digamos, justifica un poco el recurso a la historia, para saber que estos lodos vinieran de aquellos polvos, por ejemplo, ¿no? en la frase popular. Y por lo tanto que interesa el conocimiento del pasado con la visión o con el punto de mira puesto en la necesidad de un conocimiento más justo, más profundo y más objetivo del presente, que a la vez sea un objetivo a destruir, a cambiar, digamos, de una manera radical y cualitativa.
Esta es desde este punto de vista, hay también todavía una tercera posición, que es la posición de que el hombre, cuando actúa, generalmente tiene una imagen, no tiene sentido, no tiene pura y simplemente o siempre la imagen de la destrucción de lo que hay, sino que casi siempre tiene una especie de imagen sustitutiva de aquello que quiere suplantar. Y por lo tanto, las acciones de los hombres suelen siempre ir encaminadas a un fin determinado. Lo malo entonces estaría en considerar que ese fin determinado es realmente un fin, es decir, es una meta. Pero si este planteamiento de que aquello a lo que caminamos no es una meta, sino un horizonte provisional, cuando alcancemos el horizonte provisional vamos a encontrar otro horizonte, y que la superación de cualquier tipo de horizonte planteará siempre la necesidad de nuevos horizontes, entonces se sigue manteniendo mejor todavía la definición o la pretensión del anarquismo de entenderse a sí mismo como una filosofía de la vida que, digamos, discurre por la historia, oponiéndose de una manera intelectual, de una manera práctica y combativa a todo aquello que supone la oposición a su propio camino. Esto desde el punto de vista de la definición del anarquismo en términos generales, y luego hablar un poco históricamente. Voy a hacerlo rápidamente para dar paso al coloquio, porque veo que el tiempo pasa. Decir simplemente que ese antecedente que Godwin supuso para el anarquismo y que encontró en Proudhon, el verdadero teorizador del cual todavía hoy estamos viviendo de las ideas proudhonianas y de una manera muy seria, tiene unos continuadores en Bakunin, en Kropotkin, sobre todo, y en Malatesta, que son un poco los que hasta hoy han venido definiendo, no definiendo, sino más bien un poco, digamos, metiendo dentro de un esquema intelectual algo que la experiencia de la propia lucha anarquista iba construyendo. Y esto es importante porque la propia relación de Proudhon con Carlos Marx, cuando Carlos Marx en 1844 emigra a Francia, tiene que escapar de Alemania y se va a Francia, conoce a Proudhon y él mismo, en cartas que se conservan de él, dice: este es el hombre llamado a sacar al socialismo de su estadio utópico y de llevarlo al terreno de la ciencia, al terreno científico. Marx conocía qué es la propiedad. Y Marx entonces le propone a Proudhon crear una especie de directorio europeo de intelectuales que un poco fueran la guía, fueran la luminaria que orientaran los movimientos obreros del continente. Bueno, esta fue la razón de la pugna, o de la oposición, o de la ruptura, que duró hasta la muerte, digamos, por parte de Marx sobre todo, con relación a Proudhon. Proudhon le contestó de otra manera. Proudhon dijo concretamente, dice: hombre, busquemos juntos, si usted quiere, las leyes de la sociedad, el modo con que estas leyes se realizan, el progreso según el cual llegamos a descubrirlas, pero por Dios, después de haber demolido todos los dogmatismos a priori, no pensemos a nuestra vez en endoctrinar al pueblo, no caigamos en la contradicción de vuestro compatriota Martín Lutero, quien después de haber derribado la teología católica, se pone acto seguido con gran esfuerzo de excomuniones y anatemas a fundar una teología protestante. Aplaudo de todo corazón vuestra idea de publicar todas las opiniones. Hagamos una leal y buena polémica, demos al mundo un ejemplo de tolerancia sabia y previsora,
pero por el hecho de que estamos a la cabeza de un movimiento, no nos hagamos los jefes de una nueva intolerancia, no nos coloquemos como apóstoles de una nueva religión, fuese ella la religión de la lógica o la religión de la razón. Esto es lo que le contesta Proudhon a Marx, y esto le sentó muy mal a Marx, le sentó muy mal, pero traigo esto a colación para decir que la idea de los pensadores anarquistas es que el sujeto de la historia es el propio pueblo. El pueblo trabajador, el pueblo ciudadano, el pueblo oprimido, es quien va elaborando con sus luchas, primeramente, digamos, pasa de una especie de instinto de conciencia de clase a una conciencia de clase efectiva, y de la multiplicación de la conciencia de clase pasa a la creación de una idea revolucionaria. El hombre anarquista, por lo tanto, acompaña digamos, intelectualmente este camino del pueblo, y un poco sintetiza lo que es el conjunto de estas experiencias. O sea que no son elucubraciones de quien cree, por ejemplo, que el socialismo científico nace fuera de la clase y entra desde fuera de la clase a la clase, ¿no? Sino que cree más bien que la idea revolucionaria tiene que nacer de la clase misma, y tiene que ella misma ir corrigiéndose e ir manteniendo todas las elaboraciones que va teniendo a lo largo de toda la historia. Con esto quiero decir que los hombres del anarquismo, en este caso, fueron hombres activos, hombres que a la vez que eran hombres de ideas, eran hombres de acción. Y en este sentido, bueno, Proudhon conoció la cárcel, Proudhon conoció el exilio, Proudhon conoció toda clase de privaciones, y sacaba de ello unas determinadas consecuencias. Proudhon creía que llegada cuando se crea la primera internacional en 1864 es porque las clases obreras han llegado ya realmente a la adquisición, a la formación de una idea revolucionaria, y están en situación de tomar en mano su propio destino. Es así como él participa de la propia Asociación Internacional de Trabajadores. El mismo caso de Proudhon lo encontramos en Bakunin, quizá en Bakunin mucho más acentuado el carácter activo, digamos, porque si Proudhon atiende más a la formación, a la educación, habla de un mutualismo federalista que puede realizarse por conductos, trata de darle al anarquismo un matiz científico, trata de formularlo con un lenguaje que pudieran entender los hombres del positivismo de la época y recoger toda la tradición darwiniana. Es Pedro Kropotkin. Pedro Kropotkin realmente es realmente un sabio, él es un geógrafo, él es un antropólogo, pero además reconocido no solamente en los medios anarquistas, reconocido fuera de los medios anarquistas. Y este hombre también habrá estado pues 4 o 5 veces en la cárcel, además bastante tiempo, y también es un hombre de lucha. Y si acaso, para tener en cuenta un poco la evolución que se va desarrollando dentro del movimiento anarquista, y que estos hombres intelectuales van poniendo, sintetizando un poco en edificios ideológicos de un tipo o de otro, tenemos en cuenta que, digamos, del educacionismo de Godwin pasamos al federalismo mutualista de Proudhon, pasamos al colectivismo de Bakunin, y con Kropotkin se pasa claramente al comunismo, al anarcocomunismo, ¿no? De manera que Bakunin todavía tenía la idea de que a los productores hay que darles la totalidad de su producto. Y esto plantea la cuestión de si se les da la totalidad de su producto a aquellos que no pueden producir o que por sus condiciones de inferioridad naturales produzcan menos, van a estar en situaciones de desigualdad. Las empresas ricas tendrán más producto que las empresas pobres, etcétera, etcétera. Esto, con el pensamiento, vamos con la formulación kropotkiniana,
pero entendido que esa conformación kropotkiana no sale pura y simplemente en la cabeza de Kropotkin, sino que es lo que el movimiento obrero, digamos, influido y orientado por el anarquismo va. Y es el principio de que hay que solicitar de cada uno según su capacidad y darle a cada uno según su necesidad. De manera que de cada uno según capacidad y a cada uno según necesidad, esto ya implicaba que no había derecho a la propiedad, porque Kropotkin entendía que el colectivismo bakuniniano era una especie de individualismo mitigado, y tanto él, tanto Bakunin como Kropotkin estaban directamente opuestos al individualismo. Partían en esto de ideas que además, yo no sé si esto se ha visto o no, lo que el pensamiento de Aristóteles influye sobre Kropotkin, por ejemplo, la idea de que la sociedad es anterior al hombre, y por lo tanto que rechazan la idea de contrato de Hobbes o de Rousseau mismo, de que la sociedad es digamos, el resultado de un contrato entre los hombres, lo rechazan hablando de que la sociedad es un fenómeno, es decir, que los hombres son sociales porque está en su naturaleza el carácter social, y por tanto que no pueden dejar de ser sociales. Por tanto, si no pueden dejar de ser sociales es porque la sociedad es anterior a los propios individuos, o a los hombres entendidos como individuos. Bien, en este sentido, tanto Kropotkin como Bakunin están directamente opuestos al concepto de individuo que había sido defendido por Stirner, por ejemplo, que después, siguiendo la línea schopenhaueriana o la línea nietzscheana, pues va siendo también un poco tratada a lo largo de todo el panorama intelectual europeo. Aquí, estos hombres de acción, si partimos de la diferenciación heraclitana de logos particular, el logos privado y el logos común, estos son de la opinión de que justamente debemos encontrarnos todos en el logos común, y que el logos privado lo único que hace es crear, digamos, situaciones de incomunicabilidad y de falta de entendimiento entre los hombres. Bueno, como esto da mucho de sí, yo pienso que mejor pasamos a lo que el resto le tengamos que decir, lo digamos entre nosotros, porque si no se va a dejar. Podemos juntar varias preguntas.